Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Oh, oh, oh. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Oh, oh, oh. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que sube
rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el divino Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el divino Dios. Amén. Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Una bendición de estar juntos otra vez y compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, te nous te rendons grâce. bendecimos, Padre, y te damos gracias. Nous disons merci Père pour ces moments que tu nous permets d'être ensemble. Gracias por estos momentos que nos permitís estar juntos. Et merci Père pour ce privilège que tu nous donnes, Gracias por el privilegio que nos das, cette grâce que tu nous donnes este regalo que nos das de partager ta parole. de compartir tu palabra. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Saint. Te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun de nous. Que esta palabra sea una bendición para cada uno de nosotros. Dans le nom de En el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Aujourd'hui, on va parler de la crainte. Hoy vamos a hablar sobre el temor. Et le titre de la prédication, c'est « Ne craignez point El título de la predicación es No tengas temor. ». Nous allons parler de la crainte ou de la peur Vamos a hablar sobre el temor o el miedo que nous devons affronter et surmonter. que tenemos que enfrentar y sobrepasar. Et on va lire dans Matthieu 10, Vamos a leer Mateo capítulo 10, versets 24 à 33. versículo 24 al 33. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de esa familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amen. Le Seigneur Jésus El Señor Jesús mentionne dans ce passage 3 sortes de craintes. menciona en estos versículos 3 tipos de temor. En premier lieu, En primer lugar, il dit à ses disciples, dice a sus discípulos, ne craignez point, no temas, puisqu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. no teman porque no hay nada escondido que no va a ser descubierto.
Qu'est-ce que cela signifie? ¿Qué significa? Pour en saisir le sens, Para encontrar el sentido, il faut lire la phrase qui la précède. leamos la frase que le precede. Jésus dit Jesús dice au verset 25, en el versículo 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. a sus discípulos serán tratados como su maestro Et aux serviteurs comme son Seigneur. y al siervo como su señor. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzéboul, Si llamaron, nuestra versión dice al padre de la familia, llamaron Belcebú, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? cuanto más a los de su casa. Le Seigneur Jésus met en garde ses disciples contre les difficultés qui les attendent. El Señor Jesús les llama la atención y les advierte a los discípulos las dificultades que les esperan. Jésus est en train de nous dire que nous devons attendre à être traités de la même manière Jesús dice que nosotros tenemos que saber que vamos a ser tratados de la misma manera, que on traitait Jésus. que vamos a ser tratados de la misma manera que trataron a Jesús. Si on me persécute, Si me persiguen, vous serez persécutés aussi. ustedes también serán perseguidos. Si je fais l'objet de médisance, Si yo soy el objeto de desprecio, des accusations, acusaciones, préparez-vous à recevoir le même traitement. prepárense porque ustedes van a tener el mismo trato, los van a tratar de la misma manera. Et en Matthieu 12, 24, on va le lire. Mateo capítulo 12, versículo 24, lo vamos a leer. Dice, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amen. Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet. Jesús sanó a uno ciego y sordo que estaba endemoniado. Les pharisiens ont accusé Jésus d'avoir utilisé la puissance de Beelzéboul. Y los fariseos lo acusaron de haber utilizado el poder de Belcebú, Le prince des démons. el príncipe de los demonios. Ses disciples risquent d'attirer les mêmes accusations s'ils agissent comme leur maître. Entonces los discípulos van a tener las mismas acusaciones si ellos también actúan como su maestro. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, chapitre 10, verset 24, Es por eso que Jesús dice en el capítulo 10 de Mateo, el versículo 24, le disciple n'est pas plus que le maître, que el discípulo no es más que su maestro, ni le serviteur plus que son Seigneur. ni su siervo mayor que su señor. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Los discípulos tienen que estar preparados a ser tratados como su maestro, Et aux serviteurs comme son Seigneur. y los siervos van a ser tratados como su señor. Le disciple ne doit pas s'attendre à être mieux traité que le maître. El discípulo no tiene que esperar de ser tratado mejor que su maestro. Combien de fois on oublie ces versets? ¿Cuántas veces olvidamos ese versículo? Il sera intéressant de les écrire et de le mettre quelque part pour nous y rappeler. Sería interesante describirlo y ponerlo en algún lugar para mirar y acordarnos. Mais malgré les choses qu'on doit supporter et suivre, Más allá de las cosas que tendremos que soportar, le disciple du Christ n'a rien à craindre, el discípulo de Cristo no tiene nada que temer, car un jour toute la vérité soit connue. porque en algún momento toda la verdad será conocida. Jésus utilise ces mots d'encouragement Jesús- pour nous assurer. Jesús utiliza estas palabras de aliento para darnos confianza. Ne craignez pas vos persécuteurs. No
no tengan temor a los que los persiguen, car Dieu dévoilera leur méchanceté au jour du jugement. porque Dios desenmascarará la maldad en el día del juicio, Ou possiblement bien avant. o posiblemente antes. Aucun secret ne peut rester indéfiniment caché. Ningún secreto puede quedar para siempre escondido. Tous les mensonges, Todas las mentiras, toutes les paroles agressives, méchantes, todas las palabras agresivas, malvadas et tous les mauvais traitements infligés aux croyants devront se soumettre au jugement de Christ. y todos los malos tratos infligidos a los creyentes serán sometidos al juicio de Cristo. Parfois, il nous arrive d'être soucieux A veces nos pasa que nos preocupamos car on souhaite voir la vérité et la méchanceté être dévoilées, porque queremos que la verdad, que la maldad sea expuesta. mais on doit apprendre à avoir confiance dans la promesse de notre Seigneur. Pero nosotros tenemos que aprender a tener la confianza en la promesa de nuestro Señor, Qu'il va dévoiler la méchanceté. que Él va a desenmascarar la maldad. Si c'est avant, Si es antes, Amen. amén. Sinon, Amen quand même. Y si no, amén igual. On doit continuer à marcher avec cette promesse Nosotros tenemos que continuar a caminar con esta promesa, que le Seigneur va l'accomplir quand il soit nécessaire. que el Señor la va a cumplir cuando Él vea que es necesario. Nous pouvons être certains que la vérité soit connue pour tous. Nosotros tenemos que estar seguros que la verdad será un día conocida por todos. Si nous croyons sincèrement que Dieu mettra en pleine lumière toutes les activités des hommes, Si nosotros creemos sinceramente que Dios pondrá a la luz, et si la justice de Dieu nous inspire confiance, a luz todas las actividades del hombre, y si la justicia de Dios nous inspire la confiance, nos inspira la confianza, alors nous n'avons rien à craindre les attaques de nos persécuteurs. entonces no tenemos que temer los ataques de los perseguidores. Amen. Dieu est en train de nous guider Dios está guiándonos dans ces derniers temps. en este último tiempo Avons parlé et vous avertir de la persécution de hablar y advertirles sobre la persecución qui que va a venir, Toujours l'Église a été persécutée. porque siempre la iglesia fue perseguida. Et aujourd'hui, Hoy, ici en Argentine, aquí en Argentina, nous devons nous préparer tenemos que prepararnos, et préparer nos enfants preparar a nuestros hijos et les avertir y advertirles et savoir que si notre Seigneur a suivi les mêmes maltraitances, para que sepan que si nuestro Señor sufrió maltratos, nous qui sommes ses serviteurs, nosotros que somos sus siervos, nous aussi on va suivre des maltraitances. nosotros también vamos a ser maltratados. Et on doit se préparer Y tenemos que prepararnos afin de passer ces moments avec joie. para pasar esos momentos con gozo. Ceux qui souffrent pour Christ n'ont pas à craindre leurs persécuteurs. Aquellos que sufren por Cristo no tienen que tener temor de los persecutores, Car Dieu leur rendra justice. porque Dios hará justicia. Nous avons confiance en sa justice. Nosotros tenemos confianza en su justicia, Car un jour, porque un día tous les faits seront révélés todos los hechos y sucesos serán revelados et qu'il rendra justice à ceux qui marchent dans la vérité. y Él va a actuar con justicia a favor de aquellos que caminan en la verdad. Amen. On va lire dans
1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Leamos Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amen. Le jour viendra, El día vendrá et c'est sûr, y es seguro quand les secrets et les intentions cachées des hommes seront exposés à la vue de tous. que los secretos, las intenciones escondidas de los hombres serán expuestas a la vista de todos. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Y cada uno recibirá entonces de Dios esa alabanza que esperamos. Au verset 28 de Matthieu chapitre 10, En el versículo 28 de Mateo capítulo 10 on va voir une autre sorte de crainte. vemos otro tipo de temor. Il s'agit de la peur de mourir. Se trata de el temor, miedo a morir. Jésus dit, Jesús dice, ne craignez pas les hommes. no teman a los hombres, Ils ne peuvent que tuer le corps. porque ellos pueden nada más que matar el cuerpo. Craignez plutôt Dieu, Teman más bien a Dios, car il peut faire périr autant le corps que l'âme. porque Él es el que puede hacer perecer el alma y el cuerpo. La puissance de l'homme est limitée. El poder del hombre es limitado. Le pire que l'homme puisse faire, Lo peor que el hombre puede hacer c'est détruire le corps. es destruir el cuerpo. Il ne peut pas attaquer l'âme d'une personne. No puede atacar el alma de una persona. Ils peuvent faire mal à notre corps physique, Puede hacer mal a nuestro cuerpo físico, mais ils ne peuvent pas faire mal à notre esprit. pero no puede hacer mal a nuestro espíritu. Les hommes peuvent seulement nous séparer de ce monde. Los hombres pueden solamente separarnos de este mundo, Et non pas de la vie. pero no de la vida. Les chrétiens, Los cristianos, ceux qui ont renoncé à la mauvaise manière de vivre aquellos que renunciaron a la mala manera de vivir et qui vivent chaque jour selon la parole de Dieu, y que viven cada día según la palabra de Dios, possèdent la vie éternelle. poseen la vida eterna. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, À une vie qui ne s'expirera jamais. a una vida que dura para siempre. Dieu a promis la vie éternelle à ses enfants, Y Dios prometió la vida a sus hijos, au-delà de ce monde matériel. una vida que va más allá de este mundo material. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jesucristo venció la muerte. C'est pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas à craindre les hommes. Es por eso que los hijos de Dios no tienen por qué temer a los hombres, Qui font mal à un corps limité et périssable. que hacen mal a un cuerpo que es limitado y que perece. Au verset 29 de Matthieu chapitre 10, Versículo 29 de Mateo capítulo 10, le verset dit, el versículo dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En la versión de él dice que no caen a tierra sin la voluntad de el Padre. Amen. Jésus dit, Jesús dice, ne vendons-on pas deux passereaux pour un sou? ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? On comprend que dans le marché de Jérusalem, Y sabemos que en el mercado de Jerusalén
on vendait après pas cher. Vendían los pajarillos a un precio económico. Et les chasseurs utilisent des filets pour les capturer. Los cazadores utilizan redes para capturarlos Ou en lançant des pierres. o lanzando piedras. Et le verset dit, Y el versículo dice, il ne tombe pas un à terre. con todo, ni uno de ellos cae a tierra. On comprend qu'il est difficile d'attraper ces oiseaux Entendemos que es difícil atrapar estos pajarillos sans les blesser. sin herirlos. Jésus fait référence à des croyants qui ont la crainte d'être blessés Y Jesús hace referencia a cristianos que tienen temor de ser heridos. et devient leur préoccupation quotidienne. Y esto es una preocupación cotidiana. Mais Jésus nous dit, Pero Jesús dice, soyez sans crainte. no tengan temor. Dans la blessure, En las heridas nous n'avons pas à avoir peur car Dieu nous aime. no tenemos que tener miedo porque Dios nos ama. Dieu est au courant de tout ce qui arrive sur la terre. Y Dios está atento a todo lo que sucede en la tierra. Aucun détail ne lui échappe. Ningún detalle le escapa. Et il connaît le nombre précis de cheveux qui poussent sur notre tête. Él sabe el número preciso de cabellos que crecen en nuestra cabeza, Au point qu'aucun d'eux ne tombe sans qu'il le sache. de tal manera que no hay uno que caiga que él no lo sepa. De même, lorsqu'un oiseau tombe au sol, Es lo mismo es que si un pajarillo cae a tierra, il le sait. él lo sabe. Si Dieu prend intérêt aux oiseaux du ciel, Si Dios tiene el interés en las aves del cielo, combien plus se souciera-t-il de nous qui valons bien plus que les oiseaux? cuánto más Él se preocupará por nosotros que valemos aún mucho más que los pajarillos. Nous qui sommes ses enfants, Nosotros que somos sus hijos. Dieu peut s'occuper de toutes nos blessures, Dios puede ocuparse de cada una de nuestras heridas, de toutes nos douleurs, de todos nuestros dolores, et faire en sorte qu'elles concourent à notre bien. para hacer que todo eso concurra para nuestro bien. Il donne un sens et un but à tout ce qui nous arrive. Él da un sentido y un propósito a todo lo que nos sucede. Tout a un sens. Todo tiene un sentido. Toutes les choses qu'on traverse, Todas las cosas que atravesamos, toutes les situations qui nous environnent ont un but. todas las situaciones que atravesamos tiene un propósito. On doit changer notre façon de penser Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. et commencer à penser comme Christ. Y tenemos que comenzar a pensar como Cristo. Tout ce qui nous arrive a un sens, Todo lo que nos pasa tiene un sentido, un but. un propósito Nous enseigner, de enseñarnos, nous éprouver, de probarnos, de nous perfectionner, de de nous perfeccionarnos, fortifier. de fortalecernos. Amen. L'amour de Dieu est si grand El amor de Dios es tan grande qu'il sait que notre corps physique que sabe que nuestro cuerpo físico ne peut pas hériter la vie éternelle. no puede heredar la vida eterna. Dieu est au courant de tous les détails et de toutes les circonstances de nos vies. Dios está al tanto de todos los detalles y de todas las circunstancias de nuestras vidas. Nous n'avons absolument rien à craindre. Es por eso que no tenemos nada, absolutamente nada de qué temer. Le Seigneur Jésus utilise presque les mêmes paroles en Matthieu chapitre 7 verset 11 El Señor utiliza casi las mismas palabras en Mateo capítulo 7, versículo 11. et dit, si donc mauvais comme vous êtes, Y dice, pues si vosotros siendo malos vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent.
cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Il va nous donner les bonnes, Él va a darnos lo bueno, les choses qui sont selon sa volonté. las cosas buenas que son según su voluntad. Amen. Il faut savoir que la parole de Dieu, Hay que saber que la palabra de Dios, dans la parole de Dieu, en la palabra de Dios, la peur et la foi s'excluent l'un l'autre. el miedo y la fe se excluyen el una a la otra. La foi est l'opposé de la peur, La fe es lo opuesto al miedo. mais la foi élimine la peur. La fe elimina el temor. Si nous croyons en la bonté de Dieu, Si nosotros creemos en la bondad de Dios et si nous sommes persuadés que rien dans ce monde n'échappe à son contrôle, y si estamos persuadidos que no hay nada de este mundo que escapa a su control, alors nous n'avons rien à craindre. entonces no tenemos nada de qué temer. Alors nous n'avons rien à craindre. No tenemos nada a qué temerle. En toutes circonstances, En toda nous circunstancia faisons confiance en l'amour de Dieu. tenemos que tener confianza en el amor de Dios. Et nous avons l'entière assurance. Tenemos que tener un entero seguro en esto. Amen. Dans Marc 5, 36, En Marcos capítulo 5, versículo 36, le Seigneur dit à un chef de synagogue el Señor dice a un jefe de la sinagoga, dont sa fille était très malade, donde la hija de él estaba muy enferma, Jésus lui dit, Jesús le dice, ne crains pas, no temas, crois seulement. cree solamente, N'ayez pas peur, no tengas miedo, ayez seulement la foi. ten fe, no temas, cree solamente, dice nuestra versión. Jairus était au bord du désespoir. Jairo estaba al borde de la desesperanza Il supplia le Seigneur de faire quelque chose pour sauver son enfant. y suplicaba al Señor de hacer algo en favor de su hija. Mais la situation était très grave. La situación era muy grave. On apprend le décès Luego sabemos que falleció avant même que Jésus arrive à la jeune fille. antes que Jesús llegara a esta joven. Il était trop tard. Ya era demasiado tarde, Pourtant, Jésus pero Jesús ne voyait pas la situation de cette façon. no veía la situación de esta manera Il réconforta Jairus y alentó a Jairus, en disant, alentó a Jairo diciendo, sois sans crainte, no tengas temor, ne te décourage pas, no te desanimes, crois seulement, cree solamente. je le ramènerai à la vie. Yo la voy a volver a la vida. Jésus voulait lui faire comprendre Jesús quería hacerle entender qu'il ne devait pas se laisser abattre par la situation. que no tenía que dejarse abatir por esta situación. Il l'invita à persévérer dans la foi. Y lo invita a perseverar en la fe. Crois seulement. Cree solamente. Ayez confiance en Christ. Tené confianza en Cristo. Pourquoi devrons-nous avoir peur? ¿Por qué tenemos que tener nosotros miedo? Rien ne peut nous arracher des mains bienveillantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nada nos puede arrancar de las manos bondadosas de nuestro Señor. La foi chasse les craintes. La fe hace huir el temor. Plus notre foi est grande, Más es grande nuestra fe, moins la peur aura d'influence sur nous. el miedo tendrá menos influencia sobre nosotros. Amen. Nous voyons en Matthieu chapitre 8 verset 26, Vemos en Mateo 8:26, Jésus se trouvait à l'intérieur d'un bateau Jesús se encuentra en el interior del barco en compagnie de ses disciples. en compañía de sus discípulos Soudainement, une tempête éclata. y de un golpe hay una tormenta que se avecina. Jésus continuait à dormir paisiblement.
Pero Jesús estaba durmiendo de una manera tan tranquila. Les disciples n'en pouvaient plus. Los discípulos no soportaban más. Affolés par les vents et les vagues, Estaban enloquecidos por el viento, las olas. ils décidèrent de réveiller leur maître. Decidieron despertar al maestro. Seigneur, Señor, nous allons nous noyer, sauve-nous. vamos a ahogarnos, salvanos. Jésus dit à ses disciples, Y Jesús dijo a sus discípulos, pourquoi avez-vous peur, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué teméis? gens de peu de foi? Hombres de poca fe. Encore une fois, Otra vez, la peur et la foi sont placées côte à côte. el temor está al lado de la fe. Están enfrentadas. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, dit El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, 18, dice, la crainte n'est pas dans l'amour. en nuestra versión dice, en el amor no hay temor. Il n'y a pas de place pour la peur dans l'amour. No hay lugar para el miedo en el amor. La peur et l'amour sont incompatibles, El miedo y el amor son incompatibles. tout comme l'eau et l'huile. Son como el agua y el aceite. Ils ne peuvent pas se mélanger, No pueden mezclarse car l'un chasse l'autre. porque el uno aleja al otro. Jean complète ce verset en déclarant Juan completa estos versículos declarando, « Mais l'amour parfait bannit la crainte. pero el amor perfecto echa fuera el temor. Cet amour parfait, elle nous révèle la source. Este amor perfecto nos revela la fuente. Au verset 19, Versículo 19 dit dice, « Nous aimons nosotros amamos parce que Dieu nous a aimés le premier. porque Dios nos amó primero. » Nous pouvons le dire avec d'autres mots. Lo podemos decir con otras palabras. La peur est repoussée par l'amour parfait de Dieu. El miedo es empujado, sacado afuera por el amor perfecto de Dios. Nos craintes ne peuvent changer les circonstances que nous pouvons traverser. Nuestros temores no pueden cambiar la circunstancia que vamos a atravesar, Mais plutôt à s'enraciner dans l'amour de Dieu. pero nos vamos nosotros a enraizar en el amor de Dios. Plus nous faisons confiance en son amour Cuanto más tengamos confianza en el amor de Dios, et en sa bienveillance en su bondad et à ses promesses, y a sus promesas, moins nous ressentirons la crainte face aux difficultés de la vie. menos vamos a sentir ese temor enfrente de las dificultades de la vida. Ceux qui vivent constamment dans la peur Aquellos que viven constantemente con miedo ce sont ceux qui, dans la foi, leur manque son aquellos en donde la fe le falta et ne permet pas à l'amour de Dieu d'agir dans leur vie. y son aquellos que no permiten que el amor de Dios actúe en sus vidas. Amen. Amén. À 3 reprises en Matthieu 10, En 3 veces en Mateo 10, Jésus dit Jesús dice, « Ne craignez pas ». no teman. Au verset 26, Versículo 26 il parle de la crainte de la persécution, habla del temor hacia la persecución, la médisance, la méchanceté des hommes. de la maldad de los hombres. Au verset 28, Versículo 28, la peur de la mort. el miedo a la muerte. Et au verset 31, Y el versículo 31, la crainte d'être blessé. el miedo a ser herido. La répétition de ces mots montre le désir de Jésus La repetición de estas palabras muestra que nous puissions tenir ferme dans les différentes situations. que Jesús quiere que permanezcamos firmes frente a estas situaciones. Le croyant ne peut pas échapper aux tempêtes de la vie.
El cristiano, el creyente, no puede escapar a las tempestades de la vida, mais il a le choix de faire confiance à Dieu pero él tiene la elección de elegir entre tener confianza a Dios, malgré sa douleur, ses faiblesses, tener confianza en Dios más allá de los dolores, las debilidades et ses craintes, y sus temores, et de saisir de ces moments difficiles pour s'approcher plus de Dieu. y elegir aferrarse en esos momentos difíciles, aferrarse y acercarse más de Dios. Et que ces moments deviennent pour nous une occasion de croissance spirituelle. Y que esos momentos puedan volverse una ocasión de crecimiento espiritual Et expérimenter que Dieu est digne de confiance. y experimentar que Dios es digno de confianza, Et sa volonté est parfaite. porque su voluntad es perfecta. Amen. Jésus dit au verset 32-33 Jesús dice en los versículos 32 y 33 du même chapitre de Matthieu 10, del mismo capítulo de Mateo 10, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, je le confesserai aussi devant mon Père, yo también le confesaré delante de mi Padre, qui est dans les cieux. que está en los cielos. Mais quiconque me reniera devant les hommes, Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. yo lo negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Confesser Christ signifie Confesar a Cristo significa que nous acceptons de le reconnaître publiquement comme notre Seigneur et notre Sauveur. que aceptamos de reconocerlo públicamente como nuestro Señor y Salvador, Et de vivre devant les hommes comme son serviteur. vivir delante de los hombres como sus servidores, sus siervos. Nos paroles doivent s'accompagner d'une vie d'obéissance. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas de una vida de obediencia. Sinon, tu es en train de renier Christ. Si no estás negando a Cristo, Même si nous le confessons avec nos lèvres, mismo si lo confesamos con nuestros labios, vivre une vie de désobéissance, viviendo una vida de desobediencia, tu es en train de dire au Seigneur, estás diciendo al Señor, je te connais pas. yo no te conozco. Mais mes frères, sachez bien, Hermanos, sepan bien, un jour viendra un día vendrá où Jésus déclarera à son tour, cuando Jesús declarará, cuando sea el tiempo, je te connais pas. yo no te conozco. Le croyant ne craindra qu'une chose dans la vie, El cristiano tiene que temer a una sola cosa en la vida. il s'agit de celui qui a le pouvoir de dire au jour du jugement, Es temerle a aquel que tiene el poder de decir en el día del juicio, éloignez-vous de moi, aléjense de mí, vous qui commettez l'iniquité. ustedes que cometen iniquidades, Je vous ne connais pas. ustedes que cometen iniquidad, no los conozco. La séparation éternelle La separación eterna avec Christ con Cristo est la pire des sanctions. es la peor de las sanciones. C'est la crainte que le croyant doit éprouver devant celui qui a le pouvoir de condamner un homme. Este es el temor que tiene que tener el cristiano, el creyente, delante de aquel que tiene el poder para condenar al hombre. La crainte de Dieu et le respect que l'homme éprouve pour Dieu. El temor de Dios es el respeto que el hombre tiene por Dios. Ne crains pas une autre chose que Dieu. No tengas temor de ninguna otra cosa, nada más que de Dios. Je t'invite à saisir la parole du Seigneur Jésus-Christ. Yo te invito a tomar la palabra de Dios. Prépare-toi, Prepárate,
Prépare tes enfants Prepara a tus hijos à faire face aux tempêtes de la vie, para enfrentar las tempestades de la vida avec la pleine certitude con la plena certitud, con la plena confianza que Jésus est avec nous. que Jesús está con nosotros. Elle est en nous. Él está en nosotros. Certains parmi nous vivront des grandes épreuves. Algunos de nosotros viviremos grandes pruebas. D'autres des injures, Otros serán injuriados. d'autres des prisons à cause de son nom. Otros estarán en prisiones a causa de su nombre. Mais ne craignez pas, Pero no teman, persévère avec joie, persevera con gozo, car il nous confessera devant le Père qui est dans les cieux. porque Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Amen. Amén. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Gracias porque somos de valor para tus ojos. Seigneur, tu nous as dit, ne craignez point. Señor, tú has dicho, no temas. Merci pour cette parole. Gracias por esa palabra. Cette parole qui nous console, Esa palabra que nos qui consuela, nous fortifie, que nos fortalece, qui nous édifie, que nos edifica, qui nous donne la vie. que nos da la vida. On croit à ta parole. Creemos a tu palabra Nous sommes tes disciples. y somos tus discípulos. Et les disciples ne sont pas plus que le maître. Y los discípulos no son más que su maestro. Seigneur, merci pour ton amour. Gracias por tu amor, Señor. Merci pour ton amour. Gracias por tu amor. Merci parce que ton amour est parfait. Gracias porque tu amor es perfecto. Ton amour nous donne la sécurité, Tu amor nos da ese seguro, esa confianza, la joie de vivre. el gozo de vivir. Père, merci pour tes promesses. Gracias por tus promesas. Nous savons que tu vas les accomplir Sabemos que vas a cumplirlas parce que tu es le Dieu puissant, porque eres Dios poderoso, le Dieu de justice, el Dios de justicia, le Dieu d'amour. el Dios de amor. Père, donne-nous la sagesse Padre, danos la sabiduría de préparer nos enfants de preparar a nuestros hijos dans ta crainte, en tu temor, car nous savons que les jours seront plus difficiles. porque sabemos que los días serán cada vez más difíciles. Nous avons besoin de toi. Necesitamos de ti, Nous avons besoin de ta révélation. necesitamos de tu revelación. Nous te prions, Père, dans le nom de Te Jésus-Christ. pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, au siècle des siècles, por los siglos de los siglos, dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.